Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Noticias en Directo América por France 24. Yo soy Andrés Mesa Muñoz y a continuación los titulares. En la Franja de Gaza, al menos 18 personas perdieron la vida producto de un ataque israelí contra una multitud que recibía harina por parte de la policía palestina. Este es el más reciente de una serie de hechos violentos que se han vuelto frecuentes desde que Israel dirige la distribución de ayuda en el enclave. China y Estados Unidos confirmaron un acuerdo para levantar las restricciones a sus exportaciones. El gigante asiático se comprometió a aprobar la exportación de tierras raras a Estados Unidos, pactada con el objetivo de poner fin a la guerra comercial entre ambas potencias. Dichos minerales son clave en sectores como defensa y tecnología. Líderes de la Unión Europea discuten durante una cumbre en Bruselas las nuevas propuestas de Estados Unidos sobre un acuerdo comercial antes de la fecha límite del 9 de julio, establecida por Donald Trump para la imposición de aranceles. La presidenta de la Comisión Europea no descartó que las conversaciones puedan fracasar. Iniciamos en la Franja de Gaza. Un ataque israelí este jueves contra una multitud que recibía comida dejó al menos 18 personas muertas. Este es el más reciente de una serie de hechos que se han vuelto repetitivos en el enclave palestino contra civiles que buscan abastecerse de alimentos. Nuestro corresponsal para Israel y los territorios palestinos, Federico Cuellar Verena, nos amplía. Los disparos del ejército israelí contra civiles palestinos hambrientos y desesperados se han convertido en una imagen tristemente habitual en Gaza. Por caso, este viernes, fuentes sanitarias de la franja han confirmado 6 víctimas mortales en Rafah, cerca de un punto de distribución de la denominada Fundación Humanitaria de Gaza. Este grupo de contratistas privados, respaldados por Israel y Estados Unidos, inició esa distribución militarizada y limitada de comida hace un mes y desde entonces más de 500 palestinos han sido asesinados y más de 3.000 han resultado heridos en los alrededores de los 4 sitios habilitados para la entrega de alimentos. De hecho, el diario israelí Haaretz ha publicado un reportaje con testimonios de soldados israelíes en los que describen un campo de muerte alrededor de los centros de distribución. Los oficiales que hablan de forma anónima aseguran haber recibido órdenes de disparar contra las multitudes desarmadas para dispersarlos, muchas veces porque llegan antes de la apertura de los centros o porque no se van después de que estos cierran, y esto lo hacen, de acuerdo a estos testimonios, aun cuando no representan ninguna amenaza para las tropas, como suele alegar el ejército israelí. Este esquema además es repetidamente denunciado por la ONU y organizaciones humanitarias por no cumplir con los principios humanitarios básicos, entre otros motivos porque miles de personas se ven obligadas a caminar varios kilómetros de madrugada para intentar conseguir alguna ración y muchos se vuelven con las manos vacías. Pese a estas evidentes falencias del sistema, el Departamento de Estado estadounidense aprobó ayer fondos por $30 millones para la fundación y su portavoz defendió, en palabras textuales, soluciones creativas que brindan ayuda segura a la población de Gaza. Tanto el gobierno estadounidense como la fundación se han negado a revelar la identidad de los financiadores de esta opaca organización, pero su director interino agradeció al gobierno de Trump y llamó a otras organizaciones humanitarias a unirse a sus operaciones. Mientras tanto, en el vecino Líbano, el ejército israelí llevó a cabo una ola de ataques en el sur del país contra lo que denominó objetivos de Hezbollah, que según dijeron eran sitios utilizados por el grupo para gestionar su arsenal de fuego y defensa en la zona. Fuentes libanesas indicaron que se habían utilizado bombas antibúnker. Producto de este ataque, una mujer murió y otras 20 personas resultaron heridas. Este ha sido uno de los bombardeos más fuertes de Israel en suelo libanés desde la tregua de noviembre del año pasado. Seguimos en Medio Oriente. Los organismos de derechos humanos temen que la República Islámica iraní esté multiplicando las ejecuciones en el país para instaurar el miedo entre sus críticos. Desde que Israel lanzó los primeros ataques contra Irán el 13 de junio, 6 personas han sido ejecutadas. Más detalles en el informe. Es un medio para generar miedo generalizado en Irán, tanto entre los disidentes del gobierno como entre los ciudadanos comunes. Secuestro, arresto, tortura, confesión forzada, seguida de un juicio rápido y una ejecución. Según los medios estatales iraníes, 3 hombres, Idris Ali, Asad Shojai y Rasul Ahmad, fueron ahorcados el miércoles. Los 3 fueron acusados de espiar para Israel.
Según la ONG con sede en Noruega, Iran Human Rights, 2 de los hombres eran transportistas fronterizos. El grupo afirma que fueron arrestados por contrabando de alcohol y luego obligados a confesar espionaje para Israel. Pero las ejecuciones del miércoles están lejos de ser una anomalía. Según la ONG noruega, casi 600 personas han sido ejecutadas este año, más que en cualquier otro país del mundo excepto China. Organizaciones de monitoreo señalan que tales ejecuciones encubren fallos de inteligencia y buscan infundir miedo. La agencia de noticias iraní vinculada a la Guardia Revolucionaria afirmó en redes sociales que han arrestado a más de 700 personas en los últimos 12 días, que según ellos trabajan para lo que denominan el régimen sionista, es decir, Israel. Shirin Ardakani, abogada de derechos humanos que representa a la ganadora del Premio Nobel de la Paz, Narges Mohammadi, y a la profesora francesa Cécile Kohler, ambas detenidas en Irán junto con la pareja de Kohler, declaró a la cadena en francés de France 24 que los rehenes y disidentes son particularmente vulnerables en este momento. Las autoridades van a buscar vengarse de nosotros, entonces vendrá esta retórica del enemigo interno. Se usará como justificación para cazar disidentes. Eso fue lo que pasó con estas ejecuciones. Desafortunadamente, las ejecuciones van a volver a comenzar. Un perro vulnerable es un perro que ladra y muerde. Amnistía Internacional también ha emitido una grave advertencia sobre ejecuciones arbitrarias y tortura, con profunda preocupación por quienes ya están en el corredor de la muerte, incluido Ahmad Reza Jalali. El sueco iraní lleva 7 años y medio condenado a muerte por, según Irán, espiar para Israel. Amnistía teme que su ejecución sea inminente. China y Estados Unidos anunciaron un acuerdo para levantar las restricciones a sus exportaciones. El gigante asiático se comprometió a aprobar la exportación de tierras raras a Estados Unidos, confirmando así la noticia emitida ayer por la Casa Blanca y que hace parte de los términos del acuerdo entre ambas partes, sellado bajo una última ronda de negociaciones destinadas a poner fin a una guerra comercial entre las dos potencias. La ampliación de esta noticia desde Beijing con nuestro corresponsal Adrián Foncillas. Lo había anunciado ayer Estados Unidos y lo ha confirmado hoy China, un acuerdo comercial o un marco de acuerdo entre las dos grandes economías mundiales. No habían dado detalles el secretario de Comercio Howard Lutnick ni el presidente Donald Trump, y los aportados hoy por el Ministerio de Comercio chino no pueden ser más escasos. Dice en una sucinta nota que revisará y aprobará solicitudes de exportaciones a Estados Unidos para bienes sujetos a controles y que Estados Unidos, a cambio, cancelará una serie de restricciones impuestas a China. Es razonable deducir que se refiere al levantamiento de limitaciones a la exportación de tecnología por parte de Washington y a la apertura del grifo de las tierras raras por parte de Beijing. De hecho, China ya había anunciado días atrás que estaba aligerando las licencias para exportar tierras raras, su principal arma en la guerra comercial y con la que forzó la rendición de Trump. Ese flujo, además del fin de los aranceles, ya había sido acordado en las conversaciones de Ginebra, pero el acuerdo duró poco. Estados Unidos acusó a China de incumplir su promesa sobre las tierras raras y como castigo aprobó nuevas restricciones tecnológicas y anunció la cancelación de visados a estudiantes chinos. Fue necesaria una conversación entre Trump y Xi para desatascar el conflicto y pocos días después, en unas negociaciones en Londres, se alcanzaba un acuerdo vendido por Trump como un avance rutilante cuando no era más que la recuperación de lo pactado semanas atrás en Ginebra. También ahora, anunciando un acuerdo comercial que abrirá China a sus empresas, parece pecar de entusiasmo. Ese entusiasmo que le sobra a Trump le falta a China, escarmentada tras años tratando con el voluble presidente. Preguntado el portavoz del Ministerio de Exteriores chino sobre el acuerdo, ha respondido que ambos países deben aprovechar el mecanismo de consultas económicas y comerciales, mejorar el entendimiento y otra serie de obviedades propias de la árida jerga diplomática y muy alejadas del júbilo de Washington. Sabe China que las negociaciones comerciales serán un camino largo y pedregoso. En otras noticias de Asia, Japón ejecutó a un hombre que era conocido como el asesino de Twitter. Es el primer caso de pena capital en el país desde 2022. Takahiro Shiraishi había sido condenado a muerte en 2020 por el asesinato de 9 personas en 2017, la mayoría de las cuales habían publicado mensajes suicidas en redes sociales, lo que lo motivó a contactar a las víctimas. El sujeto también fue declarado culpable de abusar sexualmente de mujeres. Tenía 34 años y fue ahorcado.
Pasamos a Europa. Líderes de la Unión Europea continúan reunidos en una cumbre en Bruselas en la que se discute el acuerdo comercial con Estados Unidos. Los integrantes del bloque recibieron las nuevas propuestas de Washington y se espera que tomen una decisión antes del 9 de julio, la fecha límite establecida por el presidente Donald Trump para la imposición de aranceles. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, no descartó que las conversaciones arancelarias puedan fracasar. Informé a los líderes sobre el estado actual de nuestras negociaciones comerciales con Estados Unidos. El presidente Trump y yo mantuvimos una conversación fructífera en la cumbre del G7 en Canadá. En aquel entonces acordamos acelerar el trabajo con un objetivo claro, un acuerdo antes del 9 de julio. Hoy recibimos el último documento estadounidense para continuar con estas negociaciones. Lo estamos evaluando en este preciso momento. Lo cierto es que el mejor acuerdo arancelario entre Estados Unidos y Europa, especialmente en el contexto geopolítico actual, sería 0 por 0. Si tiene que ser 10 por 10 o el equivalente a 10, que así sea. En cualquier caso, se ha dejado claro que se preservará la autonomía regulatoria de la Unión Europea en estas negociaciones y, en mi opinión, se deben priorizar todos los mecanismos a nuestra disposición. Las intensas lluvias en Venezuela han causado inundaciones y deslizamientos de tierra en 5 estados. El gobierno informó que unas 8.500 familias están aisladas por la caída de puentes y el colapso de carreteras en Mérida. Más detalles a continuación. Ríos crecidos han atrapado a habitantes de Apartaderos, conocido pueblo turístico en Venezuela, en el estado de Mérida, luego de que la lluvia incesante azotara la región. El agua ha afectado a otros 4 estados del país. Aunque las autoridades anunciaron que no hubo víctimas, son muchos los afectados. Se me llevó la casa completa. No pude recuperar nada de lo que yo tenía en mi casa. ¿Qué más iba a hacer? En ese momento no pensé más nada, sino en mi familia, que estaba ahí en la casa, estaban durmiendo. Pero gracias a Dios, un ángel de la guarda. Salvar a mis hijas, salvarnos nosotros, poder poner a mis hijas a salvo. Luego regresamos a ver si podíamos salvar las cosas y no fue imposible porque el río pasó y tumbó las paredes, reventó las casas y bueno, bendito Dios. Con algunas casas completamente sumergidas y carreteras intransitables, los equipos de rescate avanzan. Las autoridades locales han desplegado un plan de respuesta a la emergencia, proporcionando atención médica, alimentos y suministros a los afectados. La Cruz Roja venezolana dice que más de 4.700 personas fueron desplazadas, evacuadas o necesitan asistencia urgente. En Mérida, al menos 25 puentes colapsaron, informó el gobierno, y 8.456 familias han quedado aisladas. El ministro del Interior, Diosdado Cabello, dijo que ya hay maquinaria para empezar las reparaciones de uno de los puentes más importantes en la autopista José Antonio Páez, que conecta las regiones andinas con el centro del país y por donde pasan diariamente unos 16.000 vehículos. Una orden de emergencia continúa vigente, aunque las autoridades locales y el gobierno local indicaron que la situación está bajo control. Corea del Norte difundió imágenes de Kim Jong-un inaugurando un complejo turístico. El resort prestará servicios a los visitantes nacionales a partir de la semana que viene y los primeros viajeros rusos llegarán días después. El complejo marca el comienzo de una nueva era en la industria turística del país y el mismo Donald Trump ya elogió las capacidades que podría tener Corea del Norte en esta materia. Ceremonia de inauguración en Corea del Norte. Según Pyongyang, Kim Jong-un abrió el martes la nueva zona turística costera de Wonsan-Kalma, que marcará el comienzo de una nueva era en su industria turística. Kim visitó el tramo de 4 kilómetros, el mayor sitio turístico del país, con su esposa y su hija. La construcción comenzó en 2018 y ahora cuenta con alojamientos y centros de actividades para hasta 20.000 personas. La transformación de la zona de Wonsan-Kalma, un gran acontecimiento auspicioso de todo el país, es una brillante fructificación del profundo pensamiento y los inagotables esfuerzos del respetado camarada Kim Jong-un. La imagen de Kim Jong-un suele ir asociada a las capacidades militares del país. Sin embargo, las últimas imágenes en el complejo turístico no sugieren una apertura. Los primeros turistas nacionales visitarán el país a partir del 1 de julio. Funcionarios rusos afirman que la primera visita turística rusa tendrá lugar unos días después. No es probable que las visitas turísticas estadounidenses a Corea del Norte se reanuden pronto, aunque el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha expresado su esperanza de reavivar el diálogo con Pyongyang. Trump ya se ha referido a las capacidades del país en materia turística.
Creo que tiene una tremenda capacidad de condominio, tiene mucha costa. Corea del Norte ha rechazado repetidamente las ofertas de diálogo de Washington y Seúl y se ha centrado en ampliar su programa de armas nucleares desde que la diplomacia nuclear de alto riesgo de Kim Jong-un con Trump fracasó en 2019. Hasta aquí este informativo. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a Corresponsales, el programa de France 24 que los invita a dar una vuelta al mundo de la mano de nuestra red de periodistas. Cada semana, una vuelta al mundo con los reportajes de los corresponsales de France 24. Corresponsales en France 24 y France24.com.